Por la breve interrupción, queremos del programa La Hora N, pero a esta hora tenemos un enlace en vivo desde la sede de la Comisión de la Verdad, donde se encuentra nuestra compañera Gisú Guerra. Gisú, muy buenos días y adelante. Buenos días, Maricel. Esta es la cuarta sesión en la cual los comisionados de la verdad convocan a los principales líderes de los partidos políticos supuestamente responsables en una medida durante el conflicto interno en los últimos 20 años. Es el turno de Alan García esta mañana. Escuchemos. El público deberá permanecer en silencio durante toda la sesión. No se permitirán expresiones, sean verbales o escritas, a favor ni en contra del invitado o de la propia Comisión de la Verdad. Tampoco se permite la distribución de material impreso o de otro carácter a los participantes. En caso de que se perturbe el orden de las sesiones, el presidente de la Comisión de la Verdad exhortará a la audiencia a mantener estricto silencio. En caso de persistencia, el presidente solicitará el retiro de la sala de aquellas personas que no cumplan este procedimiento. Tampoco se permiten aplausos ni ningún otro gesto de respaldo o rechazo ante las exposiciones. Muchas gracias. Ahora sí dejo la palabra al doctor Landa. Muy buenos días, señoras y señores invitados. Doy formalmente inicio a esta sesión pública de Balance y Perspectivas, que cuenta hoy con la presencia del doctor Alan García Pérez, expresidente constitucional de la República durante los años 1985-1990 y actual presidente del Partido Aprista Peruano. Me permito, como ya lo ha señalado la señorita Javier, recordarles que durante la reunión debemos observar el contenido del reglamento aplicable de estas sesiones, el mismo que les ha sido distribuido para entrar a este local. Como es de público conocimiento, el mandato conferido a la Comisión de la Verdad y Reconciliación incluye un cuidadoso escrutinio de los hechos acaecidos durante 20 años de violencia en nuestro país. En su desarrollo, la Comisión ha escuchado las voces de aquellos que fueron víctimas de graves crímenes y violaciones a los derechos humanos y el clamor de muchos pueblos que fueron particularmente afectados. Ahora, nos toca escuchar las voces de instituciones y dirigentes que tuvieron un papel destacado en el proceso que nos corresponde estudiar. Por ello, la Comisión ha convocado a partidos políticos y a instituciones públicas a fin de que realicen, de cara al país, un balance histórico de su papel y nos presenten asimismo una reflexión sobre cómo entienden el Perú del futuro en relación a la necesaria cultura de respeto por la vida y los derechos humanos que nos debe inspirar. De esta manera, la Comisión desea propiciar que la sociedad peruana escuche con atención y respeto importantes declaraciones sobre temas esenciales de la vida nacional. Ese es el sentido de las actuales sesiones. No son ellas juicios públicos ni apertura de polémicas. Deseamos tan solo que el país escuche la versión particular de cada uno de los actores invitados. Pedimos en tal sentido a los dirigentes que nos visitan un balance en relación con las instituciones que ellos representan. La sesión, por tanto, no se refiere a hechos de conducta individual. Escucharemos su dicho con atención, reservándonos nuestras conclusiones y recomendaciones para el informe final que presentaremos el próximo mes de agosto. A modo de síntesis introductoria, la Comisión desearía dejar claramente establecidas algunas premisas. Ante todo, que el conflicto armado que padecimos fue provocado por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, pese a que habían entonces condiciones democráticas abiertas. Ese conflicto se desarrolló mediante un uso creciente del terror por parte del Sendero Luminoso, que la Comisión ha criticado con precisión desde el comienzo mismo de sus actividades. Ahora bien, el Estado democrático tenía la obligación de defenderse y recurrir a las fuerzas del orden, y debía hacerlo dentro del estricto respeto a los derechos humanos. Los hechos analizados por la Comisión vienen mostrando, sin embargo, que ello no ocurrió así en muchos casos, y eso habrá de constar en nuestro informe final. En segundo término, desearía reiterar que la Comisión de la Verdad y Reconciliación entiende su tarea
como fundamentalmente ética y que ha prestado particular atención, por tanto, a quienes fueron víctimas de ese conflicto sin discriminación alguna. Es pues en este marco general que se ubica la presente sesión pública de balance y perspectivas que tiene lugar esta mañana. Para dar inicio propiamente a la sesión, quisiera decir unas pocas palabras sobre el contexto y antecedentes de la época que nos toca juzgar. Ese contexto es conocido. Fue en el campo serrano donde se inició el conflicto. Fue en ese mismo campo en donde confluyeron una serie de factores, entre ellos el atraso, la pobreza, la desintegración con el resto del país, factores que contribuyeron a que se constituya el espacio de surgimiento del autodenominado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. En los estudios realizados por la CDR, hemos podido observar cómo los conflictos entre sectores de la población o entre pobladores y el Estado, y en los cuales se sustentaron los grupos subversivos, se hallaban asociados en forma particular a los procesos parciales e inacabados de modernización. Fue sin duda la voluntad política y su ideología violentista y fanática la que explica el origen de la guerra interna. La fuerte presencia de Sendero Luminoso, poseedor de tal ideología, en la Facultad de Educación de la Universidad de Ayacucho, le permitió una influencia importante de los maestros, lo cual se asoció con el paulatino crecimiento de la cobertura educativa en las áreas rurales, permitiéndose así extender la prédica de los militantes de este grupo en el campo. El país conoce bien la rigidez, la simplificación y el totalitarismo violento de esa visión ideológica. El sector de la sociedad rural donde se inicia y desarrolla el conflicto armado corresponde en síntesis a los márgenes sociales del país, a zonas y poblaciones poco relevantes para la economía nacional y para los planes de desarrollo más potentes. Es el espacio de lo que se llamó despectivamente la Mancha India, en la cual se incluye la Sierra Central con los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Pasemos ahora, también de modo muy sumario, a la presentación de algunos datos estadísticos que hemos extraído de nuestra base de datos. Sus cifras no son definitivas porque nuestro trabajo no ha concluido aún, pero sus tendencias muestran ya la estabilidad suficiente como para tomarlas como referencia objetiva. Ellas nos dan un grueso perfil del itinerario y los resultados del conflicto. Hemos alcanzado previamente estos datos a nuestros invitados para que ellos, con toda libertad, puedan usarlos para realizar el balance que les solicitamos. En el gráfico primero que ustedes pueden apreciar, observamos cuándo ocurrieron los hechos que condujeron a la muerte y desaparición de personas entre los años 1980 y 2000. Y allí resultan dos picos en las cifras. El primero entre los años 83 y 85 y el segundo entre los años 89 y 91. El segundo gráfico nos indica dónde ocurrieron las muertes y desapariciones. Y como podrán apreciar, es el departamento de Ayacucho el principal escenario de muertes y desapariciones en nuestra patria. El tercer gráfico muestra la incidencia de la violencia diferenciando el ámbito rural del ámbito urbano. Y allí se aprecia que es el ámbito rural el más golpeado, si bien los espacios urbanos aumentan en importancia relativa entre los años 89 y 93. Eso quiere decir también que el 55% de las víctimas fueron campesinos o se dedicaban a labores agropecuarias. El cuarto gráfico expone con claridad el rasgo fundamental de quiénes fueron las víctimas. Allí aparece con suma precisión el 75% de las víctimas registradas por la CDR fueron quechua hablantes. De otra parte, y es bueno también decirlo en relación con ese gráfico,
La CDR a la fecha ha contabilizado 1.224 autoridades locales muertas o desaparecidas a consecuencia del conflicto armado interno. Sendero Luminoso sería responsable de más del 70% de esos casos. El quinto gráfico expone quiénes serían los grupos responsables de muertos y desaparecidos. Y las cifras con las cuales cuenta la CDR muestran que aproximadamente la mitad de las víctimas fueron causadas por Sendero Luminoso y un tercio por agentes del Estado. El sexto gráfico expresa el número de víctimas ocasionadas por los principales actores durante el siglo de violencia y resalta la disminución de muertos causadas por agentes del Estado entre los años 89 y 91. Finalmente, el séptimo gráfico reúne las cifras de muertos civiles, de fuerzas del orden y de presuntos subversivos desde los años 80 hasta los años 2000, hasta el año 1998. Presentados los antecedentes y los datos estadísticos más importantes, escucharemos en esta sesión la opinión de los representantes del Partido Aprista Peruano. El APRA es el partido político vigente más antiguo del Perú y vivió en sus orígenes y por largos años, entre los años 30 y 50, una experiencia de exclusión de la vida política legal. Por lo tanto, no se puede explicar ni entender la historia de la lenta ampliación de la democracia en el país a lo largo del siglo XX sin tener en cuenta su itinerario y su representación social. Cuando en 1985 el APRA gana las elecciones y asume la presidencia de la República, habían ya transcurrido 5 años de violencia, con un alto saldo de muertos, habiéndose designado a las Fuerzas Armadas como responsables de los comandos políticos militares encargados de la lucha contra la subversiva. La Comisión ha distinguido etapas distintas en la política antisubversiva durante ese periodo. Queremos agradecer nuevamente la presencia del doctor García Pérez, expresidente constitucional de la República, quien se nos ha informado será el único vocero del partido en esta sesión institucional de la Comisión. Agradecemos del mismo modo la presencia del doctor Jorge del Castillo, secretario general del Partido Aprista, de las señoras y señores congresistas y de los distinguidos dirigentes de ese partido de nivel nacional y regional que nos acompañan esta mañana en la sala. Finalmente, y para terminar y ceder la palabra al doctor García, queremos rendir nuestro homenaje a la memoria de los centenares de víctimas militantes apristas que murieron durante el conflicto armado por cumplir sus responsabilidades democráticas con el país, para con el país y para con su partido. Esperamos que nuestro informe final incluya una lista lo más amplia posible de los nombres de esas peruanas y esos peruanos. En las audiencias públicas de la Comisión hemos tenido presentes varias veces a familiares de ellos dándonos su testimonio. Queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento por esos aportes al trabajo de la CDR de parte de estas personas que se allegaron hacia nosotros. Quisiéramos ahora invitar a los representantes presentes del Partido Aprista y en concreto al doctor Alan García a exponer su balance del conflicto que la Comisión ha analizado, teniendo en cuenta las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿cuál es la evaluación de la subversión y de las estrategias contrasubversivas en curso realizada por el Partido Aprista al asumir el gobierno en 1985? Segundo tema: ¿cuál fue el balance que hace su organización de la estrategia alternativa que buscó concretar durante el primer año de su gobierno? Tercer tema: en los últimos años del gobierno aprista, el conflicto armado se había ampliado mucho y con él los comandos políticos militares y la aparición de grupos paramilitares. ¿Qué balance se tiene de la coordinación existente entre autoridades civiles y militares en esa fase de la lucha antisubversiva? ¿Y cómo se juzga la supervisión por el gobierno civil de la constitucionalidad y el respeto a los derechos humanos en las zonas declaradas en emergencia? Finalmente, teniendo en cuenta el conjunto de datos ya presentados, la pregunta que plantearíamos sería: ¿cuál es el balance global del ciclo de violencia interna
y dentro de él cuál es la revisión franca que hace su organización de ese conflicto. La palabra para el doctor Alan García Pérez. Señor presidente, señores comisionados, señoras y señores asistentes, conciudadanos del Perú. Primero quiero agradecer la posibilidad de dirigirme a la comisión y a través de ella a todo el Perú para traer el punto de vista del partido aprista y para explicar cuál es la verdad tal cual nosotros la entendemos, de manera desnuda, transparente y, como se nos ha pedido, autocrítica. Pero en esta reunión de balance no podría comenzar sin decir que el balance de los 5 años de gobierno del partido aprista en esta confrontación con los sectores violentistas del terrorismo supuso para la organización que presido la pérdida de 1.300 militantes y funcionarios, algunos de cuyos hijos me acompañan hoy día como testigos de esa tragedia, y aprovechar este momento para rendir homenaje a quienes, sirviendo al Estado en condiciones muy difíciles, lo hicieron sabiendo que pagarían con su vida ese servicio y pagarían con su vida el actuar de acuerdo a los ideales del movimiento de Haya de la Torre. Porque, señores comisionados, creo que el partido aprista pagó el más grande precio en la vida de sus militantes y funcionarios que otro partido haya pagado. Desde presidentes regionales como Luis Paredes Maceda, de Piura, presidentes de corporaciones como Félix Ortega Arce, cuyo hijo está aquí, o Marcial Capelletti, de Ayacucho, cuyo hijo también me acompaña, o el presidente de la Corporación de Piura, Ricardo Ramos Plata, y también prefectos como Manuel Santana Chiri de Ica, o como Gilbert Urbiola de Apurímac, cuyo hijo también está a mi lado, o alcaldes de todas las partes del Perú, elegidos democráticamente, como Luis Dueñas, alcalde provincial de Puno, como el alcalde de Guanta, Víctor Raúl Yangali, que sabía que iba a morir y sin embargo aceptó el mandato del pueblo, como Virgilio Purizaga, viejo profesor, autodidacta, libertario y anarquista de Chepén, como el alcalde de Tingomaría, Tito Jaime, o quien lo sucedió, el compañero Camasca, cuyo hijo también me acompaña, y ministros como Orestes Rodríguez, que murió víctima de la furia homicida, o el gran militar y caballero Enrique López Albújar. Señor, el presidente del Instituto Peruano de Seguridad Social, Felipe Santiago Salaverry, descendiente directo del caudillo de la patria, fue víctima también de la furia homicida. Y un diputado del partido aprista, el diputado Lee, y también mucho más modestos dirigentes magisteriales como Fernando Cabrel, y hasta militantes de los más pobres y los más humildes, de los que solo menciono a María Guapaya, víctima del senderismo en el Agustino. A todos ellos le agradezco se me permita rendir homenaje porque son mis hermanos y porque no los hemos olvidado. Y en nombre de ellos formular acusación histórica contra Sendero Luminoso y contra las facciones terroristas, porque incapaces de convencer al pueblo peruano y de hablar con ideas, incapaces de articular un discurso coherente, incapaces de vivir democráticamente, escogieron pequeños y minúsculos grupos el lenguaje de las armas para silenciar a los que pensaban y actuaban. Tenemos hoy como balance que recordar esos muertos, pero acusar a la violencia terrorista sin ambajes y decir que no olvidamos, decir que cada uno de estos jóvenes puede perdonar cristianamente, puede no guardar rencor ni odio, puede comprender, pero que el Perú jamás olvidará y jamás perdonará aquello que sufrió y aquello que vivió. Y dentro de ese espíritu aprovechar este primer párrafo para decir, señor presidente, que frente a lo que hemos vivido,
hay un lenguaje fundamental que es el de la autoridad, que es el de la firmeza, que es el de la necesidad de impedir que vuelva a producirse en nuestra patria aquello que hemos vivido. Y en ese sentido saludo a esta Comisión de la Verdad, porque significa un esfuerzo de reflexión que estoy seguro conducirá a ver la inmensa gravedad de lo que hemos vivido. Y creo que el primer punto y esencial es hablar del contexto, como usted ha mencionado, pero quizás desde otro aspecto, doctor Lerner. ¿Cuál era el contexto de la ofensiva terrorista en el mundo y en el Perú al comenzar la década de 1980? Lo primero que tenemos que recordar es que entre 1975 y 1979 se produjo en el mundo lo que se ha llamado el segundo genocidio de este siglo, cuando las fuerzas extremistas del Khmer Rouge, a las órdenes de Pol Pot, capturaron el poder en Camboya y durante los años siguientes sometieron a la atrocidad y al exterminio al pueblo camboyano, ocasionando 2.500.000 víctimas. Eso es, señores comisionados, lo que esperaba al Perú si esta banda terrorista hubiera capturado el poder, o como algunas corporaciones de inteligencia transnacional advirtieron, hubiera dividido el Perú. El Perú hubiera sido sometido a la misma furia de exterminio. El Perú hubiera sufrido millones de muertos. Y el contexto es saber que sí es cierto que hoy día lloramos y sufrimos por miles de víctimas, y algunos de ellos en el fragor de la lucha y del exceso que hay que señalar. Esas miles de víctimas y esa obra impidieron que quizás millones de peruanos o cientos de miles de peruanos sucumbieran como sucumbieron los camboyanos a la furia de estas sectas fanáticas. Ese es el verdadero contexto para saber hacia dónde iba el propósito de este grupo y hacia dónde iba su tendencia homicida. Primero, saber que si el Estado democrático, y asumo aquí también la defensa del presidente Fernando Belaúnde, si el Estado democrático no hubiera hecho todo su esfuerzo, con los errores y carencias que se le señalen, el camino del Perú hubiera marchado al exterminio, a la disolución y tal vez a la muerte de millones de peruanos. Esa es una firme convicción que tengo, y es la firme convicción que los servicios de inteligencia y los analistas internacionales tenían al comenzar la década de 1980. Y es dentro de ese contexto que hay que entender lo que entonces comenzó como defensa del Estado frente a este enemigo anónimo, inesperado, para combatir el cual, de hecho, el Estado no estaba preparado, pero contexto en el cual debemos comprender y entender a dónde se dirigía el Perú y ubicar cada uno de los puntos para juzgarlos, para analizarlos, para reflexionar sobre ellos. Este es, pues, el primer punto del contexto, a dónde nos conducía esta insurgencia terrorista. Pero en segundo lugar, rechazar que esta insurgencia fuera una explosión espontánea nacida de la pobreza endémica y secular de las zonas más excluidas de nuestra patria. No es verdad. Fueron grupos universitarios de clase media, ideológicos, con viajes al exterior, los que instrumentalizaron y organizaron y muchas veces forzaron a los presidentes de comunidades campesinas, a los comuneros a actuar como vimos después se actuaba. De manera que no voy a discutir ni rechazar, como se ha hecho ayer, que yo diré en una licencia expresiva, un miembro de la comisión haya dicho que Sendero Luminoso es un partido político y no una banda de delincuentes. Lo que ha querido decir, y lo entiendo así, es que era un grupo organizado con propósitos, pero yo digo, sus propósitos eran el exterminio, sus propósitos eran la lucha contra la democracia y contra el Estado. Yo no me pierdo en un combate de palabras, comprendo lo que se ha querido decir, pero creo que hay que tener en cuenta que justamente eso muestra que era un grupo con propósitos, no era una insurgencia de los campesinos más pobres, de los más excluidos, que por su propia fuerza y espontaneidad se armaron con piedras, palos a degollarse entre sí y y atacar a las fuerzas del orden. No, fue algo premeditado, estudiado, preparado.
como Pol Pot había preparado largo tiempo el exterminio de 2.500.000 camboyanos. Por consiguiente, comprender que no es de la pobreza de donde nació Sendero, sino del uso que dio un grupo ideologizado a la pobreza para instrumentalizarla y convertirla en carne de cañón. Incapaces de convencernos a los peruanos, incapaces de reclutar prosélitos y miembros de un movimiento democrático en las universidades y en los sectores de clase media, fueron allá a buscar de esa manera criminalmente cómo instrumentalizar a los campesinos. Yo, señor, como ustedes, he tenido ocasión de hablar con muchísimos presidentes de comunidades, con muchos supervivientes de las acciones de Sendero o de las acciones de represión a Sendero, y esa es la consecuencia que tengo. Muchísimos campesinos fueron forzados, utilizados en esta guerra como armas. Este grupo que pueden llamar movimiento político con ideología homicida instrumentalizó como armas a los campesinos más pobres del Perú. ¿Por qué? Porque, y esto es lo segundo que hay que plantearle como contexto a todos los peruanos, especialmente a los más jóvenes que no han vivido esta circunstancia, porque esto ocurrió hace más de 20 años ya. La pobreza, señor, aumentó brutalmente por la insurrección terrorista. Yo he podido hacer, solamente desde el punto de vista de quien gobernaba el Perú 5 años, cuánto le costó al Estado mantener el estado de emergencia cada uno de los 5 años. Y yo le digo, señor, que allí se invirtieron, porque cada día de emergencia cuesta el doble de rancho y 3 veces más gasolina y transportes de todo tipo y avituallamientos. Yo digo que solo en eso gastamos miles de millones de dólares entre 1980 y 1990. Pero además la desertificación de las tierras y el abandono de los campos supuso una pérdida en producción, un lucro cesante agrícola para nuestra patria. Y la fuga de los inversionistas del Perú, no solo del gran inversionista que viene a hacer una mina, sino del pequeño inversionista que quiere poner otra tienda en el mismo distrito y vive espantado ante la situación de violencia que impera. O también la fuga del capital humano, de los profesionales, de los industriales del Perú, que comenzaron desde entonces a radicar en Miami y en otros lugares, aterrorizados ante la posibilidad de la muerte o del rapto. O los cortes eléctricos que detuvieron. ¿Qué inversionista podía venir al Perú si, debido a las largas líneas de transmisión que tenemos desde el centro, la energía eléctrica era cortada día a día? Todo eso supuso en valores de hoy, y no es una exageración, un precio cercano a los 20.000 millones de dólares, en dólares de hoy. Y eso supuso la pérdida de por lo menos 1.200.000 empleos a lo largo de los 10 años transcurridos entre 1980 y 1990. Que el Perú sepa, y formulo acusación contra Sendero, que cuando los peruanos deben partir a trabajar fuera del Perú, parten a buscar un puesto que en mucho les quitó el terrorismo. Acuso al terrorismo de genocidio, acuso al terrorismo de haber destruido la economía nacional. Yo creo que este es el verdadero contexto, señor presidente, en el cual tenemos que ponernos para saber cómo se actuó. Porque si no, estaremos juzgando 20 años después y en la tranquilidad de una oficina aquello que fue terrible en esas circunstancias. El terrorismo no solo aumentó la pobreza, impidió que se hiciera algo por los campesinos. Yo, señor, con toda la ilusión de mis 35 años de entonces, quise cumplir con Ayacucho aquello que el propio Bolívar se había comprometido a hacer, la irrigación del río Cachi, para irrigar miles de hectáreas y dar agua potable a la ciudad de Ayacucho. Y comenzamos gracias a la cooperación italiana ese trabajo. Pero sepa usted que en 2 ocasiones Sendero Luminoso destruyó los campamentos. En una mató 6 ingenieros y en la otra mató a todos los ingenieros de planta nuevamente. Este es el contexto en el cual hay que comprender aquello que el Perú vivió en ese momento. Por consiguiente, no son 30.000 víctimas o 20.000 víctimas, son 20 millones de víctimas las que Sendero ha generado en el Perú. Los que han perdido el trabajo, los que han perdido parientes, los que han perdido la serenidad y la tranquilidad. ¿Cuánto hubiera ganado el Perú si a la salida de la dictadura militar de entonces
hubiéramos tenido por lo menos algo de tranquilidad para enfrentar el tema de la deuda que nos dejó el gobierno militar, para enfrentar el tema nosotros de la injusticia que vivíamos en el Perú. Si hubiéramos podido construir, seguramente no un paraíso, pero algo mejor para los más excluidos de la patria. Y todo eso fue impedido por Sendero Luminoso. Les digo en nombre de los apristas del Perú, nosotros, señor, no tenemos en nuestros programas, ni fuimos educados para actuar militarmente o de comisarios en el Perú. Llegamos para hablar del antiimperialismo, llegamos para hablar de la reforma agraria, la reestructuración de la tierra en el Perú. Y lo que conseguimos fue un escenario en el cual ya se había generado desde 6 o 7 años antes una situación un tanto de agravante y de enfrentamiento enceguecido y homicida. Yo quiero y les ruego que en sus análisis tengan pendiente y presente este punto de vista. Y digo, tras mencionar este contexto de 20 millones de víctimas del terrorismo, sobre el cual pasarán 100 años y la población peruana no olvidará de lo que ha sido víctima. Y es importante que esto se diga, y por eso es importante la Comisión de la Verdad, para que las nuevas generaciones sepan el inmenso peligro que eso supuso y sepan las consecuencias terribles que eso creó. Pero es importante decir en segundo lugar, presidente, para entrar en materia, que el Estado peruano en 1980 no estaba preparado para hacer frente a este tipo de insurgencia absolutamente diversa. Tal vez el Estado peruano estaba preparado para responder a otro tipo de subversión formal, militarizada, del viejo estilo cubano guevarista. Pero esta forma de terrorismo ciego, pero metastásico y anónimo, no podía el Estado responder de inmediato y fue necesario un proceso de largos años de aprendizaje. Usted no puede transformar las estructuras del Estado, usted no puede cambiar las formas de acción policial o militar de la noche a la mañana. Usted tiene que paulatinamente comenzar a identificar, a reflexionar y a cambiar las formas de acción de los mecanismos de defensa del Estado. Por eso, el Estado, digo, fue sorprendido y quedará siempre, siempre, como un adudo, como una acusación para quienes terminaron su régimen dictatorial en 1980, que destruyeran las informaciones de inteligencia que seguramente se tenían, o si no se tenían también era responsabilidad respecto a lo que ya se estaba preparando en Ayacucho. Y es responsabilidad de quienes lo sabían, aunque no estuvieran en el Estado, si fueron profesores o cercanos a quienes estaban preparando todo esto, decirlo públicamente, porque lo otro era complicidad y ocultamiento. Pero en 1980, el Estado democrático se enfrentó a una situación absolutamente inesperada, frente a la cual no tenía respuesta, no tenía posibilidad de abortar inmediatamente aquello que comenzaba. Y sin embargo, el Estado debió defenderse a la manera en que pudo y con los instrumentos que pudo, porque ya estábamos noticiados los peruanos de a dónde podía llevar esta insurgencia. E inclusive hombres de izquierda comunista, marxista, comprendían, como mi gran amigo, el doctor Alfonso Barrantes, el inmenso peligro que suponía que esto continuara o se permitiera crecer. El Estado se defendió, y después hablaremos si cometió errores y excesos, pero el Estado tenía la primera obligación, era salvar al Perú de esto, salvarlo de la destrucción genocida, salvarlo de la destrucción económica que ocurrió durante los siguientes 10 años. Y en esta lucha que comenzó el Estado, por momentos a ciegas, y se lo he dicho en las conversaciones privadas que he tenido con la comisión, que han sido 4, por momentos a ciegas, sin tener instrumentos reales, el Estado tuvo que hacer uso de sus fuerzas armadas y sus fuerzas policiales. Y a mí me toca, porque yo no me lavo las manos de eso, me toca rendir un homenaje al heroísmo de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. No suscribo ningún error, ningún exceso. Eso toca a la comisión y a la historia determinarlo y, si necesario, sancionarlo. Pero el conjunto de las instituciones respondieron con lealtad a su país.
Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales han entregado miles de víctimas y decenas de miles de hogares aterrorizados ante la posibilidad de que sus hijos o esposos murieran. Yo he podido conversar también con muchos oficiales, con policías, con soldados, con marinos, que tenían que caminar en los cientos de patrullas que mensualmente habían a lo largo de las zonas asoladas por el terrorismo. Y ellos sabían que se enfrentaban a algo desconocido, anónimo, cobardemente oculto detrás de los campesinos, pero tenían que cumplir su obligación. Y fueron, si ustedes cuentan los miles de veces que salieron patrullas a lo largo de todos esos años, verán que los excesos y errores que se cometieron son poco frente a la inmensa cantidad de despliegue que tuvo que hacer la Fuerza Armada. Yo invito a la Comisión a hacer ese balance también. ¿Cuántos miles de patrullas surcaron el territorio del país entre 1983 y 1990-92? ¿Y cuántos excesos o errores se cometieron? Porque también hay la lógica de decir, si realmente se hubiera querido actuar de manera genocida, represiva, ¿qué hubieran podido hacer estos miles de patrullas? En eso también pido reflexión, consideración y comprensión para la acción heroica que cumplió la Fuerza Armada y que cumplieron las fuerzas policiales. Y errores hubieron, evidentemente. Errores, excesos, en principio por falta de preparación, por falta de conocimiento. ¿Cuántas veces hemos reunido decenas de estudiosos de otros sectores políticos, de izquierda, de derecha? Personalmente yo, seguramente lo hizo a su vez el presidente de la UNDE. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo actuamos mejor? Y les digo la verdad, la ignorancia o la impreparación ante este enemigo sorpresivo, desconocido, no era solamente de los gobiernos o de las Fuerzas Armadas, era de toda la sociedad, señor. Nadie sabía cómo solucionar este problema. Claro, 20 años después, cuando se comprende que capturando la piedra básica, capturando al líder de la banda homicida, todo se desarticula o se detiene, es fácil decir, debió capturarse desde 1983. Pero ese era un largo trabajo de inteligencia en que el Estado paulatinamente tenía que irse educando, y eso es lo que hicimos. Yo vengo a decir que la democracia, a pesar de los errores o excesos que pudo tener y de sus carencias, salvó al Perú de la mayor amenaza que ha sufrido durante el siglo XX. Y la democracia pagó el costo enorme de esta lucha, señor. En 1984-85, según todos los estudios y cálculos, habían miles de personas armadas y otros miles de apoyo para los grupos subversivos. Y tengo la declaración de personas, las más importantes del Servicio de Inteligencia Nacional, después de 1990, según las cuales ese número se había reducido fundamentalmente. Quiere decir que la democracia, de todas maneras, actuó. Por momentos a ciegas, por momentos sin preparación, pero actuó con energía y salvó al Perú. Lo salvó del exterminio polpotista, como en Camboya, lo salvó de la continuidad en la destrucción total de sus fuentes de riqueza. Quisiera decir en tercer lugar, presidente, para entrar directamente en aquello que se me propone, cómo respondió el APRA desde el gobierno a esta situación. Quisiera decir que es un combate, una lucha continua en los dos gobiernos democráticos. El presidente Belaúnde, cuando en enero de 1983 decretó el ingreso de la Fuerza Armada a la emergencia en los Andes del Sur, actuó con energía y obligó que en los años posteriores Sendero Luminoso comenzara antes de lo que había previsto una urbanización, un proceso de centralismo hacia Lima y algunas ciudades de la costa. Es en estas circunstancias en que nosotros encontramos el gobierno. Y como le repito, señor, los ministros que aquí me acompañan, los jóvenes apristas de entonces, los ideólogos, los amigos asesores, en verdad no estaban preparados para
este tema, no estaba en ninguno de los libros de los propósitos de justicia social o de antiimperialismo o de asistencia al campesinado y a los pobres. No había ningún manual, ni lo había dejado escrito el gobierno anterior y mucho menos el anterior a él, cuál era el manual y cuál era la piedra filosofal con la cual solucionar este problema, como entonces muchas voces decían. Nosotros, señor presidente, tomamos dos tipos de medidas. Y la primera tiene que ver con el sentido social del gobierno. Ayer se ha explicado el carácter democrático del régimen anterior. Yo diría que decir que nuestra primera preocupación fue darle un acento social a esa democracia. Claro que comprendíamos que este grupo organizado y con propósitos homicidas estaba utilizando una situación de exclusión, de marginación, de pobreza, de miseria absoluta. Y entonces había que acercar el Estado a ese sector olvidado, había que reconciliar los Andes con la capital centralista y con la economía moderna del Perú. Y ese fue el propósito social que quisimos dar al gobierno. Pero no se nos dio en ningún momento tregua. Solo un movimiento de los dos que entonces actuaban dijo ofertarnos una tregua de un tiempo. El otro continuó su labor sistemática de hostilización, de asesinato. ¿Cuáles eran las medidas sociales de acercamiento del Estado a la población, a los más pobres? La primera fue identificar en qué áreas estaba actuando la subversión de manera orgánica. Nosotros diferenciábamos su dominio de muchas provincias, distritos, de comunidades campesinas, de los grupos petardistas o de exterminio que venían a Lima. Por las provincias altas del Cusco se extendían a Ayacucho y hacia el sur, hacia Puno. Y nosotros dijimos, haciendo un esfuerzo de reorientación presupuestal, vamos a asignar de inmediato 40 millones de dólares a este trapecio andino para hacer obras concretas e inmediatas en todos los distritos. Esa fue la primera ofensiva que hicimos para enfrentar socialmente, económicamente, la base de reclutamiento, la base orgánica que en ese momento tenía Sendero Luminoso. La segunda acción fue crear el Fondo de Apoyo a las Comunidades Campesinas. Y por los 5 años siguientes, decrecientemente, por las estrecheces fiscales que entonces sufrimos desde 1988, pero por los 5 años siguientes, a cada una de las comunidades campesinas de Puno, de Ayacucho, de Huancavelica y otros departamentos del trapecio andino, entregamos una cantidad directa y los hicimos parte del presupuesto nacional, ejecutores del presupuesto directamente, en medio de la duda, del descrédito de algunos diarios y de algunos economistas neoliberales que decían que eso era populismo. ¿Cómo va a ser populismo? Intentar interponerse entre Sendero Luminoso y una base de reclutamiento abandonada por el Estado antes. Era imprescindible y audaz hacer esos actos. Y el Fondo de Comunidades Campesinas y las reuniones que durante 3 años sostuve con miles de presidentes de comunidades campesinas en todo el país tenían por objeto eso, que sintieran que el Estado se acercaba a ellos. Pero creo que más importante fue una tercera medida, siempre criticada. Cuando planificábamos cómo dar crédito agrario, cuando entonces existía un banco agrario auténtico, los técnicos nos propusieron que para los cultivos modernos y costeños hubiera una tasa de interés, pero para los cultivos andinos, la papa, el maíz, la cebada, el trigo, hubiera una tasa de interés menor. Y el gobierno tomó la decisión de que esos cultivos y en esas zonas del trapecio andino no hubiera interés, y creamos el crédito cero. Y el crédito cero significó una transferencia anual de casi 40 millones de dólares, 46 en algunos años, a los campesinos más pobres del Perú, a los paperos, a los maiceros, a los cultivadores del trigo. Esas fueron, señor presidente, medidas fundamentales
Dimos además la ley de titulación y deslinde de las comunidades campesinas, porque uno de los temas que aprovechaba Sendero era el conflicto de límites entre comunidades. Uno de los temas de los que se valía Sendero para enemistar una contra otra era la falta de titulación. Y en el curso de esos años, trabajosamente titulamos comunidades campesinas. Pero en la estrategia de lo que entonces pensamos, con acierto o no, dentro del trapecio andino, en mi concepto había una zona que era de enorme importancia para Sendero Luminoso y había que evitar que la tocara. En nuestro concepto, Puno, el departamento de Puno, con su altiplanicie, representaba un pasto fácil para imponer allí también una dictadura de tipo homicida. Y por eso hicimos un plan específico para el departamento de Puno. Y por eso dimos la ley de reestructuración de la tierra en Puno y entregamos 1.200.000 hectáreas a más de 400 comunidades campesinas. De manera que todas estas medidas sociales, que no eran solamente las obras que otros sectores del gobierno hacían, sino las obras específicas para este tema, para interponerse entre el homicidio y el reclutamiento en sectores desprotegidos. Creo que todo eso, de alguna manera, supuso un golpe efectivo ante la estrategia del Sendero Luminoso. No lo digo yo, lo dijeron muchos analistas y algunos que están muy cerca a mí en esos años, porque se redujo el número de acciones y además la velocidad de reclutamiento o renovación de quienes entraban a servir forzados en la mayor parte de los casos a las acciones armadas o de protesta de Sendero Luminoso. Esos fueron lo que consideramos los caminos sociales en un gobierno que quiso ser social, que quiso ser popular, a pesar de estos enormes embates. Póngase usted en mi papel. Usted quiere hacer una revolución en el Perú, usted quiere acercarse a los pobres, pero encuentra que hay una banda homicida que mata especialmente pobres, con un código de selección de víctimas, que hacía víctimas a los pateñelzuelos, como usted ha visto, a los que no hablaban español, a los que no tenían nada más que su propio cuerpo. Y encontramos también que había una banda que impedía que el Estado asumiera las dificultades de la deuda externa que nosotros no creamos, que nos fue entregada por el gobierno anterior, que a su vez la recibió inflada 10 veces del gobierno militar, y los graves problemas endémicos e históricos del Perú. Creo que es importante contextualizar todos estos temas para comprender las dificultades que entonces, no solo mi gobierno, también el anterior gobierno democrático habían confrontado. Pero esto es lo que toca a la filosofía social del aprismo. También en el aspecto operativo fuimos recogiendo experiencias anteriores. Lo primero que hicimos fue llamar al diálogo a los alzados en armas o a los terroristas, haciendo una invocación a que abandonaran esta furia homicida, este degollamiento de comunidades campesinas o de asesinato de autoridades del pueblo. Y creamos la Comisión de Paz. Yo no olvidaré nunca la devoción de las personas que fueron convocadas a la Comisión de Paz y que vinieron voluntariamente a intentar un puente de diálogo, de comprensión, de análisis y de convencimiento a los que actuaban así. El padre Felipe MacGregor, mi viejo rector de la Universidad Católica, el doctor Fernando Cabieses, el doctor García Sayán, hoy juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Rodríguez Rabanal, hoy asesor del presidente de la República, ellos y otros, durante un año, infructuosamente fueron a las cárceles, buscaron contactos. Personalmente participé con el gran cardenal Juan Landázuri en intentar tender puentes a través de la iglesia con personas que se decían de importancia y rango en Sendero Luminoso. Y durante todo un año y en reuniones semanales y quincenales pude escuchar lo infructuoso del trabajo y el desánimo a veces de la comisión. Y les quiero rendir un homenaje porque ellos intentaron hacer aquello que de otra manera no hubiera podido hacerse, buscar el diálogo.
entender de qué se trataba. Y esa fue la primera medida operativa antes de seguir utilizando las armas, porque lo segundo fue, yo les he contado a los señores comisionados, cuando recién llegado a la presidencia recibía yo unos informes cada mañana, y al leerlos veía que una patrulla había encontrado 2 terroristas comunistas huyendo y habían sido abatidos. Mi primera preocupación fue qué arma se capturó, qué circunstancia concreta de que hubieran sido terroristas comunistas, como se usaba entonces decir, y convoqué al Consejo de Defensa Nacional. Y en el Consejo de Defensa Nacional discutimos con todos los altos mandos, y me explicaron que había 60 patrullas diarias, y yo dije, cuidado, y vamos a suspender por 30 días estas patrullas, porque un cambio de gobierno supone también un cambio de estrategia. Y antes de saber exactamente qué estamos haciendo, suspenda por favor estas patrullas. Y durante 30 días fueron suspendidas, como ustedes habrán constatado de las actas del Consejo de Defensa. Y cuando se reanudaron las patrullas y se cometió el asesinato de los campesinos de la comarca, yo sentí que eso era una infamia en contra del régimen también, del régimen democrático del Perú, que debía cambiar. Y procedimos, no porque esos señores oficiales fueran responsables de nada y su honor está a salvo, a destituir al presidente del Comando Conjunto, al general jefe de la Segunda Región Militar, al jefe político militar de Ayacucho, al jefe del cuartel de los Cabitos y toda la línea de oficialidad, hasta llegar a la culpabilidad de Apomarca, para demostrar al mundo que el gobierno actuaba en defensa de los derechos humanos y que tenían que cambiar las formas. De manera que en el plano operativo, la Comisión de Paz y la búsqueda del diálogo, infructuosamente pero tenazmente, por estos intelectuales y hombres de buena fe que formaron la comisión, y el buscar minimizar, a pesar de las operaciones necesarias, cualquier error o exceso, caracterizaron la voluntad del gobierno desde 1985. En esa línea comprendimos también, y quiero, para información de los más jóvenes del Perú, comprendimos también que era importante involucrar al pueblo en su lugar de residencia. Y durante mi gobierno fue dada la ley de las rondas campesinas para facultar y reconocer el derecho de autodefensa de los pueblos. Supimos que en su división estanca, las fuerzas policiales que entonces existían y que eran 3, no podían actuar con eficacia ni intercambiar su inteligencia, cosa que no hacían. La inteligencia entonces era para vigilarse unos a otros, para ver su cercanía o no al poder. Y dijimos, esto tiene que terminar, unifiquemos las fuerzas policiales, proceso que terminó en la creación de la Policía Nacional, que hasta ahora subsiste, y que es evidentemente un mérito de ese régimen. Y también logramos la unificación de las 3 fuerzas en un solo ministerio, el Ministerio de Defensa. Y como consecuencia de esas 2 unificaciones, se unificó todos los servicios de inteligencia para que brindaran información al Servicio Nacional de Inteligencia de entonces. Si eso se cumplió con eficacia o no, toca a los historiadores saberlo, pero todos estos procedimientos operativos son los que nosotros intentamos poner en marcha para darle más inteligencia al Estado en la lucha frente a este enemigo desconocido. No debemos olvidar que en 1986 invitamos al célebre juez Imposimato, juez que había establecido los tribunales sin rostro para terminar con la amenaza de las Brigadas Rosas en Italia, con un resultado eficaz. Y lo invitamos y propusimos una ley que fue aprobada y creó la posibilidad de que hubiera tribunales civiles sin rostro para juzgar a los terroristas sin la amenaza que entonces sufrían los jueces. Esa ley fue aprobada, pero lamentablemente y dentro de la democracia el Poder Judicial no la usó, porque entonces consideró públicamente que tribunales sin rostro vulneraban la majestad del Poder Judicial. ¿Cuánto hubiéramos avanzado
si se hubiera aplicado esa ley que era inteligente. Y finalmente, y entre otros temas, se creó el Grupo Especial de Inteligencia por mi gobierno, porque era finalmente una labor de inteligencia. Y ese Grupo Especial de Inteligencia, con las mismas personas que lo compusieron originalmente, terminó capturando 2 años después a Abimael Guzmán. Se me ha preguntado qué hizo el gobierno del Partido Aprista. Intentó hacer lo más posible por los pobres del Perú, e intentó hacer más inteligente el combate frente a la delincuencia subversiva. Hay 2 percepciones siempre. La percepción de lo que yo llamaría, sin ambajes, la derecha, que reprochaba entonces y después al gobierno aprista, no actuó con energía. Nosotros no somos ni Fujimori ni Montesinos. Nosotros no actuamos violentando la democracia, violentando los derechos humanos. Qué fácil hubiera sido hacer lo mismo que en la Cantuta, o violentar todas las universidades y cerrarlas, o hacer mitimaes por las provincias donde hubiera más penetración senderista. Se nos reprochó como debilidad mantenerlos dentro de la democracia. Se nos reprochó como debilidad que en cada ocasión en la que hubiera un exceso fuéramos los que saliéramos nosotros a decirlo. ¿Por qué lo tiene que decir el adversario si uno tiene la obligación de decirlo? Actuamos en la comarca, y cuando ocurrió la tragedia del asesinato masivo en 1976 en Lurigancho, me tocó a mí, después de ir a verificar in situ de qué manera habían ejecutado a prisioneros rendidos, decirlo ante el mundo, no solo ante el país. Se nos reprochó debilidad por parte de quienes estaban ya alimentando la idea de que solamente mediante el aplastamiento total de la democracia se podía combatir a Sendero, y eso no era cierto. Y no era cierto porque en su mejor momento, para usar un término, los terroristas tenían quizás 10.000 personas vinculadas a su acción. Y en 1990, por declaración de los propios jefes del Servicio de Inteligencia Nacional, apenas eran 800 o 900. La democracia sí puede, pero con trabajo, con paciencia, con lentitud, porque tiene que combatir, pero al mismo tiempo respetar lo más posible todas las leyes. Qué fácil hubiera sido cerrar el diario de Marca. ¿Se imagina, señor? En medio de los asesinatos, yo estaba sentado en Palacio un día y de pronto una explosión me devuelve a la realidad, y cuando voy a ver, hay 9 miembros de la escolta presidencial despedazados en las calles de Lima. Eso era Sendero Luminoso. ¿Y quién sacaba al día siguiente un titular diciendo que habían sido sancionados en una acción del partido? El diario de Marca. Pero entonces, ni el Parlamento, ni los jueces, ni los fiscales se atrevían a actuar frente a ese delito de incitación y de apología, porque decían que la libertad era así. Debilidades de la democracia que deben ser, y eso es parte de las conclusiones para más adelante, corregidas por si en algún momento insurgiera de nuevo algo como lo que entonces vivimos. Y la otra percepción, si la derecha nos dice débiles, la otra percepción fue represivos, desde el punto de vista de alguna izquierda, yo diría utopista o facilista, que decía, se reprime con exageración al pueblo. Reprimir con exageración al pueblo es hacer lo que hizo Sendero con las comunidades campesinas, lo que hizo Pol Pot en Camboya. Reprimir con exageración hubiera multiplicado cada una de las 60 patrullas diarias, hubiera dado al país un saldo de cientos de miles de muertos. El Estado actuó de manera sistemática y aprendiendo cada vez más, y fue un largo aprendizaje de 10 años, lo que permitió que el mismo grupo creado en la democracia, el grupo de inteligencia, el grupo especial de inteligencia, capturara a Abimael Guzmán. Y todos saben que por la acción del Estado paulatina pero constante, Sendero Luminoso había sido casi diezmado y había obligado, no lo digo yo, señor,
Un miembro de la comisión, que es un importante e inteligente estudioso de la historia de Sendero, ha dicho en alguna entrevista que en 1989 Sendero Luminoso estaba ya derrotado, socialmente. Creo que han habido errores, ha habido excesos, evidentemente, señor, pero al origen de esos excesos estuvo el desencadenamiento de una guerra y de un fragor para la cual, como he dicho, el Estado se había ido preparando poco a poco y entre tanto cometió errores y excesos. Cuando ustedes juzguen esos excesos, yo les pido que sean magnánimos en el análisis, magnánimos en el saber que un teniente, que un capitán, que recorre durante meses una serranía, puede caer a veces en precipitación, pero lo hace exponiendo su vida, lo hace trabajando, no desde un bufete abogadil, no desde una curul, lo hace trabajando por un salario mísero allí. Y al defender otra vez a los gobiernos democráticos y su acción eficaz, y al defender el heroísmo de los funcionarios de la Fuerza Armada y las fuerzas policiales, le reitero, señor, que ese trabajo salvó a nuestra patria de algo espantoso que hubiera ocurrido y nos hubiera puesto, como han dicho muchas corporaciones de inteligencia transnacionales, como el tercer genocidio que se hubiera producido en el siglo XX. Le agradezco mucho la ocasión de decir la verdad y de permitir que me acompañen los hijos huérfanos entonces y hoy jóvenes, que estoy seguro, por la memoria de sus padres, saben que frente al terrorismo solo hay una palabra: autoridad, firmeza. Solo hay democracia con las leyes, pero la fuerza para impedir que se repita lo que entonces vivimos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor García. La Comisión aprecia altamente sus puntos de vista, lo he escuchado con atención, el país también lo ha hecho. Sin embargo, queda claro, como lo hemos expresado en un inicio, que las conclusiones y recomendaciones y en general los puntos de vista de la Comisión serán expresados en el informe final. Como ya ha sido indicado y se ha conversado, pasamos a la segunda y última parte de esta sesión. Invitamos entonces al doctor García a presentar su visión de las perspectivas que existen para el país a partir del balance que ha efectuado. Y para ello le señalaríamos como líneas de reflexión 3 temas. El primero, aquel relativo a las secuelas del conflicto, a las víctimas, a las responsabilidades de reparar por parte del Estado y la sociedad a quienes sufrieron esta violencia. Segundo tema, preguntarle para su reflexión cuáles son las posibilidades que en la hora presente pueda repetirse un conflicto como el que nosotros padecimos y en todo caso cuál sería el modo de prevenirlo. Y un tercer tema es aquel referido a un objeto central del mandato de nuestra comisión, que es el de la reconciliación nacional. Quisiéramos su pronunciamiento sobre la pertinencia de la reconciliación nacional y cómo alcanzarla a partir de la verdad y de la justicia. Muchas gracias, presidente. Como comprendo haber excedido con largueza el tiempo que me concedió para mi primera intervención, seré breve en esta segunda, en homenaje a sus trabajos. Reitero y sintetizo que el Perú se salvó de un genocidio, de un exterminio polpotista, gracias a la acción decidida de los gobiernos democráticos entre 1980 y 1990, y que la lección fundamental es que el Estado debe estar preparado con inteligencia para todas las hipótesis de curso histórico que puedan presentarse, para no perder el tiempo en prepararse con tardanza ante eso. Creo que, señor, la Comisión de la Verdad que nació, y yo la entendí así, señor, diré como una amenaza directa al partido aprista, con toda honestidad y sinceridad lo digo, pero le digo también con la misma transparencia que he ido cambiando mi punto de vista. De las conversaciones que hemos tenido, he ido comprendiendo que nuestros puntos de vista pueden disentir, pero hasta donde yo entiendo y quisiera, no he visto mala fe, no he visto obsesión persecutoria en los miembros de la comisión. Creo que la comisión
tiene una enorme responsabilidad y por eso he venido. Pero es enorme su responsabilidad, porque de su trabajo deben hacer lo que usted ha llamado una suerte de reconciliación, pero en el sentido, primero, de reivindicar a las víctimas del terrorismo que murieron cumpliendo su deber de funcionarios, su deber de hombres y mujeres de la Fuerza Armada y las fuerzas policiales. Creo que la comisión tiene un dificilísimo papel, presidente, porque tiene que escarbar la verdad de los hechos, tiene que darle a las muchas víctimas que en el fragor de esa lucha, y sin ser actores de esa lucha, pudieron sufrir sus consecuencias, morir, ser heridas, ser huérfanos. Tiene que hacerlo, porque finalmente, por criminal que se sea, uno es un ser humano y tiene derechos. Pero del rescate de cada uno de esos derechos, de la necesaria indemnización que tiene que hacerse a cada uno de los que perdió algo en este dramatismo, hay una línea dificilísima de la que pueden aprovecharse si quedan los enemigos de la democracia, los enemigos del pueblo y del Estado, para proclamarse víctimas también. Y presentar al Estado democrático como un Estado genocida, represivo, victimario, y concluir entonces a posteriori y forzadamente, quienes tuvimos razón fuimos nosotros. Creo que eso, presidente, es un dificilísimo trabajo para la comisión, y yo envidio la circunstancia en la que la comisión está. Porque cualquier expresión puede ser utilizada por unos o por otros, como aquella que he preferido no comentar, pero que reconoce que era un grupo ideologizado y ajeno a los campesinos de los Andes de Ayacucho, con objetivos concretos y planes y programas, los que motivaron y organizaron todo esto. Entiendo que es a eso a que se ha referido la comisionada. Y veo por eso difícil el trabajo, porque cualquier conclusión puede terminar victimizando a Sendero Luminoso, si es que con la habilidad y la inteligencia que tienen los comisionados no saben directamente ubicar los temas. Se me pregunta si podría resurgir en el Perú este tipo de violencia. Nunca hay que decir nunca, señores comisionados. La aparición en Ayacucho y el asalto al campamento de Pechín me parece demasiado coincidente con estas audiencias. Yo sí creo que ha sido premeditado, como todo lo que hizo Sendero a lo largo de su existencia, ha sido premeditado para echar lodo sobre la Comisión de la Verdad. Ha sido premeditado para coincidir con la no aparición de uno de los protagonistas y actores del crimen, ni siquiera a través de un video. ¿Podría uno decir que después de la caída del muro de Berlín, de la globalización, es muy difícil pensar en estas ideologías mesiánicos, fanáticas, utopistas, homicidas? Que no se puede repetir el caso de Pol Pot ahora en el Perú como pudo repetirse en 1985-90. Pero creo que sería realmente aventurado decir que eso no puede ocurrir. Bajo la cercana tutela de Europa, los Tutsis y Hutus se mataron por millones en el África, en países que no han dejado de ser tutelados cercanamente por fuerzas francesas, italianas. Y todo eso ocurrió allí, de manera que sería aventurado decir que no. Lo que yo puedo decir es qué hacer para que no ocurra otra vez. Y lo primero, y en eso tiene enorme importancia lo que concluye esta comisión,
y las reflexiones a las que impulse a la población nacional, aprovechar las lecciones del trabajo estatal y democrático del pasado, para que no perdamos otra vez tiempo, para que no califiquemos lo que es evidentemente fanatismo y homicidio de otra manera, y para que actuemos con energía de inmediato, porque finalmente es más lo que va a sufrir el pueblo si el Estado no se moviliza activamente. Y creo que en eso, y es importante decirlo, sí tenemos que estar unidos todos los peruanos. Ha sido tal la dimensión y tal la amenaza del polpotismo en el Perú y la destrucción de 20.000 millones de dólares y 1.200.000 empleos, que no queda nada que hacer si es que insurgiera nuevamente esta amenaza. Estoy en muchas cosas en desacuerdo de Alejandro Toledo y su gobierno. Estoy en desacuerdo en muchas cosas. Pero cualquier cosa, personalmente, que se nos pida para combatir el resurgimiento del terrorismo, tendré el apoyo absoluto, sin regateos, sin trastiendas, del partido aprista y de quien habla. Es imprescindible que todos, sin buscar explicaciones que puedan retardar las acciones, estemos detrás del gobierno que finalmente es el titular de la acción, para impedir cualquier resquicio, cualquier posibilidad de que vuelva esta pesadilla de odios y de crímenes que genera, como ustedes han visto, también excesos dramáticos. Pero yo creo que la reconciliación no pasa por reconciliarse con este pequeño grupo o los supérstites y los que quedan de ese grupo homicida. Los jóvenes que fueron huérfanos cuando niños, como miles de peruanos, de apristas, de policías, de soldados, de marinos, de aviadores, de funcionarios de otros gobiernos, pueden perdonar y sacar de su alma cualquier rencor, cualquier odio. Deben hacerlo. Pero el país, como continuidad histórica, no podrá perdonar. Y sin embargo el país tiene que reconciliarse. ¿Pero con quién, señor? No es reconciliarse sacando de su celda personajes que deben ser sancionados y cumplir sus sentencias, sino reconciliarse con aquello que ellos quisieron utilizar como instrumento y arma contra el Perú y contra sí mismo, es decir, con el Perú marginal, con el Perú excluido. La reconciliación de la que hablo es la reconciliación entre el Perú moderno, el Perú financiero, el Perú minero del oro, el Perú del alto funcionariado, el Perú limeño conectado al mercado mundial y al inglés, con el Perú profundo, el Perú excluido, el Perú marginal, el Perú campesino, el Perú comunero, que a pesar de la globalización y a pesar del soi-disant, de lo que se dice, crecimiento económico, sigue las mismas condiciones en los Andes, despoblándose paulatinamente. La reconciliación verdadera es la reconciliación entre estos dos sectores de nuestra propia patria. Y esa reconciliación exige, yo creo que en eso la Comisión también tiene el derecho de formular cuestiones y sugerencias, no solo sobre lo que pasó, sino sobre qué hacer concretamente en el plano económico y político. Y yo digo que esto que está, por ejemplo, en estos momentos en el tablero político en discusión, cómo democratizar el interior del Estado, para comenzar por el Estado mismo. Entre los 10.000 funcionarios que pueden ganar más de 10.000 y hasta 40.000 o más soles, con la enorme masa, diré, proletaria del funcionariado público, la infantería a la cual se dejan 600 y 700 soles. ¿Cómo dar un salto moral y transformar el Estado en sí mismo? Es una forma de reconciliar la sociedad. ¿Cómo hacer comprender a los grandes sectores que han puesto como condición para invertir dinero no pagar impuestos? ¿Cómo hacerlos comprender que del pago de sus impuestos y de su buen uso moral depende la reconciliación nacional? Porque transformándose internamente el Estado no será suficiente si no tiene más recursos, nacidos de la informalidad que evade, nacidos y originados de un mayor aporte de quienes, a pesar de la crisis nacional, han tenido importantes ganancias en los últimos años. Yo cuando veo, señores comisionados, los balances de algunas empresas
que han tenido en los últimos años crecimientos exorbitantes en sus utilidades, en sus reinversiones producidas por la propia ganancia. Cuando veo sectores de servicios y financieros que tienen utilidades, mientras el conjunto del país sigue expectante y viendo que no botea hacia ellos esa utilidad o esa inversión, digo que el país no se reconciliará si es que no convencemos cristianamente a los primeros de entregar más para reconciliar el país. No veo como inmediato y peligrosísimo que surgiera algo como lo que se comenzó a vivir desde 1980, 83, 85. Pero nunca hay que cerrar la posibilidad de que ello vuelva a ocurrir. Y lo primero es no traer la cura de las medidas sociales con tardanza, como quisimos hacerlo nosotros cuando ya estaba degenerado y emprendido este camino dramático, sino hacerlo desde ahora. Transformar el Estado internamente, transformar la relación del Estado con el capital, para que el capital comprenda que necesita un Estado fuerte y social que le permite el largo plazo de su inversión. Fortalecer las regiones, que es la mejor manera de reconciliarse con el país excluido al cual utilizaron las fuerzas homicidas. Y eso supone, de hecho, y aquí está el presidente de la región de Ayacucho, hacer un esfuerzo audaz de recursos, de atribuciones a las regiones. Y creo que ese es el papel revolucionario que debiera cumplir el gobierno. Y finalmente, y esta es mi convicción personal, para reconciliar al país tenemos que ir a una política agraria definida, agresiva y enérgica. ¿Cómo podemos reconciliar a nuestra patria con los comuneros, los provincianos, la gente de los distritos agrarios más pobres, si no tenemos recursos de crédito ni de asistencia técnica para ellos? El conjunto de estas medidas es la profunda reconciliación social, de justicia, que debe tener nuestra patria. Si llegamos a ser una patria mucho más homogénea, mucho más respetuosa, mucho menos racista, entonces sí tendremos una reconciliación, o por lo menos habremos puesto un muro ante cualquiera que intente volver a empujar las masas desposeídas a armarse o a resistir al Estado. Creo que esa es la profunda reconciliación que el Perú está esperando, y es la que nosotros tenemos que hacer entender a quienes, no por su culpa, por la circunstancia, tienen mayores posibilidades, pero deben comprender que tienen que dar más para que todo el Perú pueda vivir sin amenazas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor García. Señores invitados, periodistas, damas, caballeros, la Comisión de la Verdad y Reconciliación agradece la participación del doctor Alan García Pérez, quien en representación del Partido Aprista Peruano nos ha ofrecido su balance de lo ocurrido, además de una reflexión sobre las perspectivas de futuro para nuestra patria. En su informe final, la Comisión va a presentar sus conclusiones y recomendaciones. No obstante, quiere destacar la importancia de esta sesión y su confianza en que el proceso de verdad, justicia, reparación y reconciliación finalmente encuentra en todos los sectores públicos y privados, en el Estado y en la sociedad, apoyo y participación activa. Antes de dar por clausurada esta sesión, quisiera ceder el uso de la palabra al comisionado Rolando Ames, pues él tiene una información que brindarles. Sí, gracias, presidente. Queremos informar a los asistentes, a la prensa, al país, sobre las siguientes sesiones institucionales que estaban previstas. Hemos tenido a 4 sectores políticos. Estaba previsto tener esta tarde a representantes de los partidos Cambio 90 y Nueva Mayoría. Incluso se cursó una carta al ingeniero Fujimori para que él señalara a sus representantes si eso era el medio más adecuado, porque justamente sentimos que es nuestra tarea escuchar todas las voces. Sin embargo, los representantes en Lima nos han contestado por escrito de manera negativa y no estarán presentes esta tarde. El día de mañana la invitación correspondía a las Fuerzas Armadas en la mañana y a la Policía Nacional en la tarde. Tenemos en nuestro poder una carta del ministro Aurelio Loret de Mola dirigida al presidente de la Comisión,
en la que respondiendo a nuestra invitación, en la que se señala, y voy a leer literalmente algunas líneas, es que por la situación de emergencia, tanto el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como cada institución en particular vienen desplazando a sus altos oficiales por todo el país para cumplir las funciones inherentes a su cargo y asegurar el estricto cumplimiento de la Constitución política del Estado y las normas aplicables para tal situación. El encargo de esta tarea implica la conjunción de todos los esfuerzos del sector a fin de restablecer el orden interno. Ello, entre otros factores, lamentablemente, no permite que participemos en un espacio público como el sugerido. Y añade que tanto el Ministerio de Defensa como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hemos venido colaborando activamente con la comisión que usted preside a través de sucesivas reuniones y de facilidades explícitas en lo que respecta a la documentación solicitada. Coincidimos por ello en que este trabajo conjunto permite una reflexión también conjunta sobre el conocimiento de la verdad y fundamentalmente acerca de las perspectivas de futuro en un escenario de reconciliación y de unidad nacional. Queríamos que el país conozca los términos de esta carta, que significan entonces que la audiencia o la sesión institucional con la Fuerza Armada, y evidentemente entendemos que esto es también válido para la Policía Nacional, que irán por programarse en una nueva fecha. Nosotros avisaremos de eso oportunamente. Y finalmente quisiera agradecer a nombre de la Comisión la disposición del ingeniero Máximo San Román, vicepresidente constitucional de la República durante el periodo primero de los 2 años del ingeniero Fujimori antes del autogolpe del 5 de abril, y del doctor Alfonso de los Heros, presidente del Consejo de Ministros, para ellos sí hacerse presentes en una sesión especial y entonces en este nuevo momento que esperamos concretar más adelante, podremos estar con ellos para que digan su testimonio. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Gracias, señor comisionado. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Bien, entonces, esta ha sido la presentación de Alan García ante la Comisión de la Verdad. Hasta aquí las noticias. Adelante ustedes. Bien, gracias Jesús por la información. Eran las audiencias públicas que estaba realizando la Comisión de la Verdad. Esta vez han sido convocados los actores políticos y quien estaba hablando el líder del APRA, Alan García. El APRA ha sido invitado también a esta audiencia. El líder aprista ha mencionado que el secuestro de los trabajadores de la empresa Techin han sido en realidad probablemente para poder aplacar y descalificar el trabajo que está realizando la Comisión de la Verdad, y que ha sido muy sospechoso que justo ocurra este acontecimiento a puertas ya de que los actores políticos sean invitados. Nosotros vamos a hacer una pausa.